quién es el ganador de lo mejor en el Premio Nacional de las Artes Gráficas. Platícanos un poquito de ti. Bueno, empezaré diciendo, nací en 1946 en Hawái. Ese es mi nombre, Kipi es un nombre hawaiano, inventado casi por mis papás, yo creo, porque nunca conocí a otro Kipi. Ellos eran gringos y estaban ahí durante la guerra apoyando el esfuerzo americano y cayeron en México, en un México de 1951, que era un país, la región más transparente, un país increíble. Digo, sigue siendo, pero tenía sus ventajas en aquel entonces. Estudio en el colegio americano, estudio la prepa en Estados Unidos, estudio la universidad en Estados Unidos y me regreso. Mi papá había montado una imprenta para hacer tarjetas postales, de eso estaba viviendo, haciendo eso, tarjetas postales. Cuando la tarjeta postal empieza a decaer, me contacta un señor, Pancho Gilardi, para hacerle una serie de postales. Le hago la serie, fue un exitazo, Pancho hizo libros, hizo publicidades. De ahí me contacta la Galería OM, hoy en día la OMR, para hacerle otra colección de postales y eventualmente para trabajarle los catálogos de sus artistas. La imprenta era una imprenta chiquita, con el tiempo y el éxito compramos más máquinas, unas máquinas en aquel entonces de 2 colores. Habíamos contratado a unos prensistas que venían de un taller que le hacían las postales a mi papá, pero unos maestros de maestros. ¿En qué años era eso, mi estimado Kipi? El taller arranca por 1967 y yo entro a trabajar finales del 68. Y con el tiempo pudimos ampliarnos, hacer otro tipo de trabajo y eventualmente empezamos a hacer libros de arte. Nos empezaron a buscar por la calidad. Varios de los grandes, digamos, catalogados como grandes diseñadores se conectan con nosotros y surgió la imprenta que a posteriori fue considerado, entre otros 2 o 3, como la mejor imprenta de impresión fina en México. Y eso que lo hacíamos en máquina de 2 colores. Digo, yo no lo hacía, lo hacían mis maestros, Francisco Flores, Carlos Pichardo, Ricardo Corona, Vicente Pichardo, eran mis grandes colaboradores de ese tema. Y les tengo mucho cariño porque le entraban con mucho cariño a las chambas. Eso se requería para sobresalir. Con el tiempo pudimos ampliar la imprenta, llegamos a tener 5 máquinas de impresión y diría hasta lamentablemente, porque con la crisis que se nos vino en los 90s, dejó de ser negocio realmente la impresión fina. Se importaban libros de Japón más barato de lo que hacíamos nosotros. Siempre quise ser un estándar de alta calidad. No digo que no ganábamos dinero, sí ganábamos, tuvimos para casa, para muchas cosas, pero no era el propósito. Yo a veces repetía un pliego porque a mí no me gustaba, no porque al cliente le podía gustar o no. Es muy exigente. Totalmente. Ajá. De más. ¿Quién te enseñó a ser así, mi estimado No, Kipi? yo creo que venía de mis papás. Ajá. Ellos eran muy enfocados a la cultura. Mi mamá fue de las primeras en promover la cultura popular a nivel de general. Así, vendía de artesanos mexicanos, vendía sus productos en una tienda, pero exigía que fueran muy, muy importantes. Tengo 2 hermanos que son, de lo más conocido en sus campos. Una hermana que es antropóloga social, que es muy dedicada a la artesanía y muy reconocida, Marta Turok.
Mi hermano es fotógrafo, es un fotógrafo que ha hecho unos libros, bueno, fotografía increíble, y le hemos hecho libros que se los hicimos nosotros. Hizo uno de Nicaragua, cuando fue lo de la revuelta de Nicaragua, de los contras. Hizo uno importantísimo de Chiapas a raíz del comandante. Un libro precioso que inclusive vinieron de Estados Unidos a darnos unos cursos de cómo mejorar los duotonos. Fuimos reconocidos como de las 2 grandes imprentas mundiales en hacer duotonos. Y hoy por hoy pues siguen siendo gente muy importante en sus áreas. Yo diría que esa idea viene de la familia. Kipi, ¿y cuáles son tus grandes satisfacciones en esta carrera que te ha llevado una vida? Por un lado, haber sido reconocido, bueno, haber podido cumplir con una altísima calidad y haber sido reconocido. Al final de cuentas, sí es bonito y la autosatisfacción es buena, pero que alguien más te vea en lo que tú sientes que haces, es especial. Totalmente. Eso te da. El momento crítico en tu vida como impresor, ¿cuál fue? ¿Tuviste un momento en el que dijiste, mejor ya no? No, nunca. El problema fue que la crisis de los 90s sí me llevó a tener que cerrar mi taller por la importación. Se abrió la frontera, lo que hacíamos nosotros era muy caro en México y aunque la calidad fuera reconocida, ya la calidad se fue emparejando en muchos sentidos. Y tuvimos que cerrar eventualmente y eso sí fue una gran crisis. ¿En qué año fue ese recuérdanos? Empezó por ahí del 95, 97. Duramos hasta como 2005, pero ya era una carga la imprenta. Ajá. Estuve batallando un poco en otras imprentas y eventualmente caí en Offset Santiago con el señor Marco Hoff, que compartimos una visión de mucha calidad. Ajá. Y le agradezco porque creo que me ha reconocido la valía que puedo aportarle a él. Ajá. Y a su imprenta. Yo en mi imprenta, que era litográfica, nosotros ganamos muchos premios de artes gráficas, pero ahorita se dio pues, otro nivel de premios, ¿no? Se dieron Benis, se dieron un Teobaldo de Nigris con lo mejor de lo mejor. ¿En qué año fue eso? El Teobaldo de Nigris fue hace 2 años. Ajá. Y el último fue en el de artes gráficas con un libro de una colección. Y fue muy satisfactorio subir al estrado, recibir el premio. Y doy gracias a Luis Romo por decir que yo era el gurú de la impresión. Fue toda la lucha de mi vida, es poder decir, logré algo. Y me siento satisfecho con mi carrera profesional, muy satisfecho. Y sigo trabajando, buscando la perfección en la impresión, que no existe por suerte, porque si no, ya nos mandarían a volar. ¿Cuál es tu percepción de esta transición, de este camino que ha seguido la imprenta? Muy buena pregunta, porque justo cuando fue, sobre todo la impresión es la impresión. Por más que le busquen, que me digan que ya no son artes gráficas, tenemos un asesor que es asesor, dice que son artes técnicas y todo. Híjole, no me convence al 100. Mejora mucho, hay muchos avances. Pero la verdad es que siento que cuando lo hacíamos analógicamente, teníamos una calidad que hoy por hoy difícilmente la alcanzamos. Eran maestros de maestros, eran lo de la preprensa, que no era preprensa, se llamaba formadores. Los prensistas eran prensistas, tenían que atinarle al final con cian y amarillo y magenta y negro.
Ajá. Era realmente arte, era precioso cómo lograban lo que era, y era el maestro le entendía increíble, pero cuando estaba de bajada ya el país, importaban, ya se había abierto, y entró la tecnología muy importante en mi parecer, que era el CTP, Ajá. y ya dejaban de formar a mano, que eran las computadoras, ya formabas directamente en la computadora, era perfecto. Antes era formación a ojo, con el ojo lo importante era que mis trabajos salían perfectos. Eran unos grandes maestros de la formación y, bueno, obviamente de la impresión. Y ya con el CTP, híjole, quitaron un problema muy fuerte, salían más rápido las cosas, las máquinas de 4 colores incrementaron la productividad, podías sacar una revista en 12 horas, cuando antes te tardabas 3, 4 días. Y nosotros nos quedamos atorados honestamente con el CTP. Ese para mí es un parteaguas de decir, no le puedo entrar al CTP, no tengo ya la capacidad financiera porque se nos había bajado la chamba y todo, y ya empezamos a salirnos totalmente del mercado, ya lo hacían por todos lados, cualquiera te hacía una impresión. Salieron las digitales, ya no tenías que imprimir 3,000 postales de cada uno, eran 40 por hoja, eran 120,000. Ay, te hago 4 postales, te hago 500 de cada uno, y las vendes, te hago otras. Y cuando era offset sí era muchísima cosa. No me quejo, fueron años muy buenos, me fue muy bien. Así es. Creo que quedamos plasmados en la historia de la impresión en México como alguien. Dejaste huella, mi estimado Kipi. ¿Cómo resumirías en una frase tu vida como impresor? Fascinado de que encontré algo en la vida que me dejó mucha satisfacción. Genial. Mi estimado Kipi Turok, te agradezco muchísimo tus palabras, tu tiempo, tus conceptos y tu sabiduría. Aquí sí se llama sabiduría. Muchas gracias.